Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otra semana más y hoy vamos a hablar sobre alteraciones de la refracción, es decir, de ver mal básicamente. Entonces vamos a responder a las 5 preguntas, pero no va a ser en ese orden, aunque vamos a acabar sabiendo en qué consisten, cuál es la causa, las consecuencias o la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Vamos entonces con la pizarra y hablaremos sobre todo de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la refracción? Pues lo que tenemos que tener claro que la refracción lo que va a permitir es que nosotros tengamos nuestros rayos de luz o lo que tengamos que ver, ¿no? Y vamos a poder enfocarlo bien en la retina, que es donde está la capa de los fotorreceptores, etcétera, y va a ser lo que nos permita ver, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí un dibujo de un ojo. Recordad que no soy el mejor dibujante, entonces aquí vamos a poner la córnea y aquí el cristalino. Madre mía, la verdad es que dibujo horrible. Aquí el nervio óptico. Y lo que va a pasar es que va a venir un rayo de luz, otro rayo de luz y otro rayo de luz. Va a atravesar estas capas y se va a enfocar aquí, en un punto, en la retina, que va a ser lo que nos permita ver bien. Es decir, que toda la información que estamos teniendo la podamos ver y sepamos pues, que aquí está la izquierda, aquí está la derecha y que todo sea una imagen nítida, ¿de acuerdo? Esto es porque cada una de estas dos partes, que sería cristalino y la córnea, tiene un poder de refracción y tiene que ser homogénea, ¿de acuerdo? Porque si tú tienes alteraciones en la córnea, como puede ser un queratocono, ¿de acuerdo? Que es como que una zona está un poco más abultada. Si hay aquí alguien que sepa de oftalmología me va a dar una colleja porque no es exactamente así, pero quiero que lo entendamos, pues los rayos de luz, los haces de luz van a entrar de diferente forma y vamos a tener alteraciones visuales. Entonces, digamos que nuestro haz de luz viene por aquí, entra en la córnea con un poder de refracción, pasa al cristalino y todos llegan a un mismo punto, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando tendríamos una agudeza visual buena, ¿bien? ¿Dónde va a estar el problema? Pues que estos haces de luz sea porque los poderes de refracción están alterados, es decir, se altera la curvatura, o bien porque se altera la longitud axial, que el ojo es más grande o más pequeño, para que nos entendamos, pues entonces esto se va a ver alterado. Y por una parte vamos a tener, aquí voy a hacer el dibujo, la miopía, que voy a hacerlo muy exagerado, un ojo muy grande, ¿vale? Con nuestra querida córnea, el cristalino, con el nervio óptico, o bien la hipermetropía, que voy a hacer un ojo pequeñito, para exagerarlo mucho. Bueno, como veis voy mejorando, ¿eh? Bien, el nervio óptico, me he olvidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los mismos haces de luz, pero lo que ha cambiado en este caso es la longitud axial. Este es más grande y este es pequeño. Entonces, a igualdad de haces de luz, aquí tenemos los haces de luz, los haces de luz, los haces de luz, pero se van a quedar antes, no van a llegar a la capa de la retina porque el ojo se ha ensanchado, el ojo es más grande. Lo mismo pasaría si aumentase la curvatura, ¿de acuerdo? Entonces se quedaría antes. La imagen se va a quedar antes. Aquí va a ser al revés, tenemos un haz, un haz, un haz, y lo que va a pasar es que se va a quedar detrás, ¿de acuerdo? Entonces, en la miopía lo que va a pasar, que es lo que tengo yo, que no vemos de lejos bien, aunque con la miopía que tengo yo no veo tampoco bien de cerca. El problema está en la visión de lejos y en la hipermetropía está en la visión de cerca, ¿de acuerdo? También hay una cosa, el cristalino tiene un fenómeno que es el fenómeno de la acomodación. ¿Y esto qué consiste? Hemos dicho que la curvatura va a afectar a si vemos bien de cerca, bien de lejos, etc. Pues la acomodación es que el cristalino tiene aquí unos músculos, que son los músculos ciliares, que se pueden contraer como los músculos generalmente, ¿no? Y lo que pueden hacer es variar la curvatura del cristalino, hacerlo más alargado, más ancho, etc. Y eso va a permitir que podamos ver mejor de cerca. Si tú estás viendo ahora de lejos, yo estoy viendo ahí a mis vecinos, y si ahora quiero de repente mirar la pantalla, el cristalino tiene que cambiar.
Pues ese cambio se hace a través de los músculos ciliares. De hecho, cuando hay un fenómeno que es la presbicia o vista cansada, que lo vamos a ver ahora en la siguiente pantalla, que básicamente lo que pasa es que los músculos ciliares dejan de funcionar bien y el cristalino pierde la capacidad de acomodación. Por eso empezamos a ver mal de cerca, ¿vale? Pero bueno, ¿qué quiero que nos quedemos de aquí? El proceso de la refracción, ¿no? Que entran los rayos de luz a través de la córnea del cristalino y se tienen que enfocar en la retina. Si se enfocan antes, problema de miopía, puede ser porque tengamos un ojo grande, una longitud axial grande o bien que la curvatura está aumentada, y en la hipermetropía al revés, un ojo pequeño que la curvatura esté disminuida. Entonces voy aquí a otra pantallita, voy a explicar un momento lo de la presbicia, que quiero que quede aquí, porque bueno, es bastante común, o vista cansada. Y lo que voy a poner aquí es que la acomodación se pierde. Acomodación se va, nos ponemos tristes y vemos mal de cerca. Mal de cerca. Bien, entonces ya sabemos las principales alteraciones de la miopía y la hipermetropía. ¿Qué pasa en el astigmatismo? El astigmatismo es visión borrosa también, astigmatismo, pero en este caso no es tanto por la curvatura ni tampoco porque tengamos un ojo muy grande, sino porque habitualmente la córnea no es esférica. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer aquí el dibujo, me acaba de dar un poquito de tos. Nervio óptico, córnea, cristalino, ¿de acuerdo? Que como la córnea no es homogénea, va a haber rayos de luz que se reflejen bien, otros que se reflejen un poquito antes y otros que se reflejen más atrás. ¿Dónde está el problema? Que no vamos a tener una imagen nítida, no nítida, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, una posible causa, el queratocono, que es que una zona de la córnea pues tenga un abultamiento. A veces si nos frotamos mucho y si llevamos lentillas y nos frotamos los ojos, podemos generar este tipo de situaciones. Entonces, el astigmatismo básicamente sería visión borrosa y por eso no es que se queden antes todos los haces ni que se queden detrás, sino que unos van a quedarse delante, otros detrás y otros en el sitio correcto, ¿vale? La clínica que vamos a tener, evidentemente, disminución de la agudeza visual, nos va a costar ver bien. Vamos a tener cefalea, y la cefalea en este caso, ¿por qué va a ser? Va a ser porque vamos a intentar contraer los músculos ciliares para hacer una mejor acomodación e intentar ver, típico de los miopes, ¿no? Que están frunciendo el ceño, a ver si así ajustamos, y evidentemente una contracción mantenida de un músculo acaba cansándolo y doliendo. Pues esa cefalea va a ser por eso, por la contracción de los músculos ciliares. Y lo que podemos tener también es eso, fatiga visual, porque si estamos todo el rato intentando contraer la vista, etcétera, va a llegar un momento en que los ojos se van a cansar y no vamos a poder acomodar, entonces no vamos a ver bien de cerca, vamos a ver mal de lejos, etcétera. Pero sobre todo la clínica es evidente, disminución de la agudeza visual y la cefalea. Y la parte del diagnóstico del tratamiento la vamos a ver aquí, en otra pizarrita, que es ¿cómo lo diagnosticamos? Pues evidentemente tenemos que hacer un test de agudeza visual para ver pues dónde está el problema, si vemos mal de lejos, mal de cerca, que eso es lo típico que se hace en el oftalmólogo. A lo mejor ver un fondo de ojo para ver que no haya ninguna alteración ahí en la retina, que podría ser una causa de disminución de la agudeza visual. Una topometría corneal para ver que no haya alteraciones de la córnea que generen astigmatismo, como un queratocono, ¿de acuerdo? Y a lo mejor mirar una presión intraocular para ver si el nervio óptico a lo mejor se está viendo afectado en una situación de glaucoma. Yo creo que estas son las cosas que se podrían hacer. Habitualmente simplemente con el test de agudeza visual y ver el fondo de ojo llega, pero si sospechamos un astigmatismo pues haríamos una topometría corneal, o si una sospecha de glaucoma pues medir la presión intraocular. Y llegamos ya a la parte del tratamiento, que va a ser la última de las partes. Entonces lo que tenemos que conseguir es recuperar una buena refracción. Entonces vamos a ir problema por problema. En la miopía decíamos que los haces se quedaban antes de la retina, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es que vayan un poquito más atrás, y para eso vamos a utilizar lentes cóncavas o divergentes. Entonces lo que vamos a conseguir en la miopía es que cuando el ojo quedaba así, nervio óptico, córnea,
cristalino, pues como son divergentes, si habitualmente lo que hacía era que quedaba aquí, va a hacer que se vayan separando, entonces van a conseguir que se prolonguen a donde tienen que ir, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en la hipermetropía? En la hipermetropía lo que va a pasar es que se quedaban después. Hipermetropía. Se quedaban después los haces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues lentes convexas. O convergentes. Convergir es juntar, ¿no? Entonces, lo que nos está intentando es que unos haces que se pasaban de largo converjan, se junten antes. Yo es como me lo aprendí. Entonces son lentes convergentes. Vamos a volver a hacer aquí nuestro dibujito. Hipermetropía. Entonces lo que vamos a conseguir es que unos haces que se quedaban después, que se quedaban aquí, pues que se junten un poquito antes. Entonces que se junten donde tienen que juntarse. Ahí. ¿De acuerdo? Ese sería el tratamiento, con gafas o bien con lentillas. Y viene la última parte, que es la del astigmatismo. El problema era que el ojo no era esférico, la córnea no era esférica, y entonces había como diferentes imágenes. Lo que tenemos que utilizar es lentes cilíndricas, que lo que hagan es homogeneizar cómo pasan los haces de luz, ¿vale? Astigmatismo, lentes cilíndricas. Esto quizás es lo más complicado, el manejo del astigmatismo, sobre todo si tienes astigmatismo y miopía, porque es difícil hacer unas gafas o unas lentillas que tengan ambas cosas, ¿no? Pero quiero que sepáis, la miopía, los haces se quedan antes, tenemos que mandarlos para el fondo. La hipermetropía, los haces se pasan, tenemos que mandarlos para adelante. Y en el astigmatismo el problema era que no era homogéneo, como pasaban esos haces de luz, y lo que tenemos que hacer es que sí que sea homogéneo. Y yo creo que con esto podemos entender bien la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Así que si os ha gustado, suscribiros, dejad un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.